Hola a todos, bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald, el espacio donde hablamos de derecho probatorio de forma clara, práctica y cercana. Mi nombre es Ronald Sanabria, abogado litigante y profesor universitario. Hoy hablaremos de un tema clave para comprender mejor el derecho probatorio. Así que comencemos. En el último episodio estudiamos la importancia de la clasificación de los medios de prueba y analizamos tres variables de clasificación. Vimos que según su regulación se pueden dividir en pruebas típicas y atípicas. Vimos que según su contradicción se habla de pruebas controvertidas y pruebas sumarias, y finalmente estudiamos que según el objeto al que se refieren se clasifica en pruebas directas e indirectas, o también llamadas circunstanciales. Hoy vamos a ver nuevas clasificaciones. Vamos a empezar por una cuarta clasificación que es según el valor probatorio. Bueno, sin más preámbulos, empecemos con un nuevo encuentro de En Clase con el Profe Ronald. Cuarta clasificación según el valor de la prueba. Aquí hablamos de dos categorías: una prueba plena y, por otro lado, una prueba semiplena. Prueba plena y prueba semiplena. El concepto de prueba plena es un concepto que está íntimamente ligado, está atado a las tarifas legales. Solamente utilizamos la expresión plena prueba cuando, habiendo una tarifa legal, la prueba que exige la tarifa legal está dentro del proceso. Entonces el juez dice, hay una plena prueba porque está esa prueba y la norma me dice que ante la producción de esa prueba yo debo dar por probado el hecho. En otras palabras, el concepto de plena prueba solamente tiene sentido en regímenes que reconozcan o que tengan tarifas legales. En los sistemas que se manejen por la libertad probatoria, siempre vamos a hablar de pruebas semiplenas. ¿Por qué son semiplenas? ¿Cuál es la característica particular? Que sí o sí deben someterse a valoración probatoria por parte del juzgador. Claro, hago una aclaración. Aunque todas son semiplenas, hay pruebas mejores que otras. Una prueba de ADN, por ejemplo, para la consanguinidad de dos personas. Pues una prueba es semiplena porque hay que valorarla, pero es una prueba muy fiable. Pero que sea muy fiable no le quita la categoría de semiplena y no le quita entonces el deber del juez de entrar a valorarla. Conclusión: si ustedes quieren resaltarle al juez que tiene una prueba muy buena, por favor no utilicen la etiqueta plena prueba. Pueden utilizar otras, un poquito más metafóricas, como por ejemplo una prueba reina, una prueba fundamental, señor juez, una prueba determinante. Pero el concepto de plena está restringido, al menos en términos académicos teóricos, a los sistemas de tarifa legal. Profe, qué pena. Era para ver si podía repetir lo de la prueba semiplena que no me quedó completamente clara. Con muchísimo gusto, claro que sí. A ver, yo creo que la semiplena se entiende muy bien en contraste, o sea, con su antónimo, con la plena. Por eso lo hice de esa manera hace algún momento. Pero vamos a empezar por la semiplena. La idea es que, como estamos en un sistema de libertad probatoria y todas las pruebas son potencialmente capaces de aportar información para dar por probado los hechos o para demostrar los hechos, entonces, como todas tienen esa potencialidad, le corresponde al juzgador, en cada caso en concreto, evaluar o valorar las pruebas. Esa necesidad de valorar las pruebas, en cada caso en concreto, convierte a las pruebas en semiplenas. Es decir, una prueba nunca en sí mismo es suficiente para dar por probado un hecho, porque necesito siempre el ejercicio valorativo del juzgador. El valor probatorio de una prueba en un sistema de libertad probatoria está sometido a que el juez le dé la valía al momento de la toma de la decisión. En cambio, en sistemas tarifados, tarifas legales, pruebas tasadas, como la valía se la da en abstracto la legislación, entonces hablamos de prueba plena. No, esta prueba, juez, no tiene que valorarla, porque ya la valoró el legislador en abstracto. Yo se la traigo y usted debe dar por probado el hecho. Es por eso la idea de plena prueba. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda, si es que a través de la implementación de la prueba plena no se estaría violando el debido proceso. Pues lo pregunto porque al ser un sistema tarifado, pues según entiendo yo, el juez, digamos, no tiene como la valía para esto,
investigar a profundidad la prueba que se está presentando. Y pues digo yo que no se están como evaluando las formalidades o digamos si procede o no en realidad como se haría con la prueba semiplena. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que aunque estemos ante un sistema tarifado, la obtención de ese elemento de conocimiento y su producción, la fase procesal, debe respetar todas las formalidades legales. O sea, la prueba se debe obtener con el lleno de los derechos fundamentales y se debe solicitar, decretar, contradecir conforme las reglas del código. El punto de plena prueba y de la tarifa legal, digamos, sale a la luz es sobre todo al momento de su valoración en la decisión, en la sentencia por definición. Entonces yo diría, no veo una violación del debido proceso en la fase de obtención y producción porque se debe obtener y producir conforme todas las demás. Ahora, puntualmente en la fase de la decisión, es una crítica que se puede hacer y es una crítica válida, que las pruebas plenas, porque hay tarifas legales, son absolutas, del todo o nada, porque funcionan como una regla y pueden generar decisiones injustas porque generan muchos falsos positivos. Ese es el riesgo, eso lo vimos cuando estábamos comparando libertad probatoria con tarifa legal. Ese es el precio que hay que pagar, lo negativo de las tarifas legales. Y lo bueno es la previsibilidad. Entonces, cada sociedad tiene que tomar la decisión de a qué le va a dar mayor valía y a partir de ahí adoptar el sistema que considere necesario. Entonces, conclusión. No viola el debido proceso en la obtención y la producción porque se debe hacer conforme a todas las demás pruebas. Su crítica está en la decisión y eso lo tiene que analizar el legislador cuando crea la regla de tarifa legal. Vamos a ver esta clasificación que es muy sencilla. Aquí no hay mucho por decir. Esta clasificación se basa según la parte que la presente. Pues aquí hablamos de prueba de cargo y de prueba de descargo. La prueba de cargo la presentará el accionante, quien haya planteado la pretensión. Entonces, en materia penal, la fiscalía. La fiscalía presenta pruebas de cargo. En materia civil, pues el demandante, las pruebas de cargo. Y en cambio, la otra variable aquí es las pruebas de descargo, que las va a presentar quien soporta la pretensión, quien se opone a la pretensión. En materia penal, la defensa. La defensa presenta pruebas de descargo. Y en materia civil, pues el demandado. Esto se hace como una cuestión de orden para saber quién trajo la prueba. Realmente, a mi modo de ver, no es tan importante por aquello del principio de adquisición procesal, si ustedes recuerdan. No es tan importante para darle valor probatorio a la prueba quién la haya traído, porque se valora objetivamente. Sin embargo, en la práctica se utiliza mucho la distinción para que lo tengan presente. O los que vayan a litigar en materia disciplinaria, siempre se habla de los descargos, que es el disciplinado, sea laboral o sea laboral privado o sea laboral público, hace descargos, presenta pruebas de descargo. Vamos con otra clasificación también muy sencilla. Esta se hace bajo la variable de ante quién se forma la prueba, ante quién se conforma o se crea la prueba. Aquí podemos, como es ante quién, podemos hablar de extrajudicial o judicial. Ya con el nombre ya se sabe hacia dónde va la clasificación. Si se hace ante una entidad diferente a los jueces, estamos hablando de que es extrajudicial. Si en cambio se hace bajo una entidad judicial que ejerza la función jurisdiccional, hablamos de una prueba judicial. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda. Es que si en la categoría de judicial también entran aquellos funcionarios que tienen la función de jurisdicción o de administrar justicia, porque paralelamente también se puede ver que las superintendencias tienen esa función en determinadas situaciones. Entonces, si la categoría judicial únicamente hace referencia a los jueces como tal o también al funcionario que tiene esa función. Bien, me parece una muy buena pregunta, pero más allá de la respuesta, que técnicamente en la medida que están ejerciendo función jurisdiccional conforme la regulación de nuestro marco constitucional, pues técnicamente podemos decir que lo que ocurre en esos procesos es prueba judicial, en razón a lo que la pregunta lleva. Pero lo importante es, bueno, ¿y qué ganamos, qué perdemos con esa idea? Y ahí la clave está en la siguiente clasificación que vamos a ver a continuación.
Vamos a la última clasificación que vamos a ver en este curso. Séptima y última clasificación, según el momento en el que se conforme la prueba. Según el momento, habrá dos clasificaciones posibles. Procesal, que como su nombre lo indica es aquellas que se hacen dentro del proceso, una vez ya iniciado, y ahí no hay mayores discusiones en la medida que el proceso tiene un sistema de registro muy bueno, y entonces lo que ocurra en el proceso, pues ahí quedará constancia correspondiente. Pero también existen pruebas extraprocesales, y aquí es donde le pido atención a ustedes para que analicen las diferentes categorías que se encuentran dentro de las extraprocesales. Son aquellas pruebas que se conforman o que se forman por fuera del proceso. ¿Cuáles son los diferentes mecanismos o herramientas para formar prueba extraprocesalmente? Primera, un concepto que, aunque ya casi no se utiliza en la práctica, me parece importante que lo conozcan, que sería la idea de preconstituir prueba. Preconstituir. La idea de preconstituir, entiéndanla como documentar la prueba. Porque si está en documento, vamos mejor, ¿no? Vamos seguros. Entonces yo les decía el ejemplo, accidente de tránsito. Usted es el abogado, un buen caso, usted dice, bueno, esto lo vamos a ganar. Realmente el responsable fue el de la camioneta y tiene seguro, así que seguramente voy a lograr la reparación y me gano yo el 20 o el 30%, así que tengo un buen caso. Y tengo 5 testigos. Entonces el señor de los dulces, el vecino, el dueño de la empresa, y en ese momento hay un policía. Si usted solamente se dedica a tomarle los datos personales y no más, piense cuánto se va a demorar en que lo llame el juez cuando abra el proceso. Años. Mínimo en Colombia 1 año. De ahí a 1 año pueden pasar muchas cosas. Puede fallecer, puede no aparecer, puede no querer ir, puede cambiar de versión. Entonces, el sistema judicial le dice, mire, usted puede preconstituir prueba, documentarla. Puede, lo más económico y más rápido, por favor, vamos y lo llevo a una notaría y rinda una declaración extrajuicio. O en documento privado, hágame el favor y me rinde la declaración y me la firma. Puede ser documentada, escrito o puede ser incluso un video, como ustedes lo deseen. Esa es la idea de preconstituir. Hoy en día, los sistemas modernos tienden a incluso exigir preconstituir prueba. Como por ejemplo en las pruebas periciales. Hoy en día el perito tiene que entregar un informe, que es un escrito, es una prueba preconstituida que se aporta al proceso judicial. La idea de preconstituida es que obviamente le hace falta lo que pasa en el juicio. Porque puede pasar que exijan que el perito vaya, que el testigo vaya. Segunda figura, se le llama prueba anticipada. Es una prueba muy importante. Quiero por favor que se la lleven, que la guarden en su memoria. Con la prueba anticipada pueden ganar casos rápidamente. Pueden aumentar la probabilidad de éxito de sus casos. ¿En qué consiste la prueba anticipada? Consiste en pedirle a un juez de la República, sin aún haber demandado, sin aún haber presentado una demanda, que realice un acto probatorio. Ejemplos. Llame a mi futura contraparte, que le quiero hacer 20 preguntitas. Ejemplos. Vamos a hacer una inspección judicial acompañada de un perito. Anticipadamente, aún no he demandado. Ejemplos. Yo quiero que usted me envíe un documento, que me exhiba un documento que está en su poder, sin haber demandado. El juez ordena la realización del acto probatorio y todo queda documentado. Se hace un acta, una audiencia, y esa documentación usted luego verá qué hace con ella, si la presenta o no en un proceso judicial. Yo les quiero contar un caso en donde una buena amiga se ganó un dinero muy rápidamente. Y si no hubiese sabido de las pruebas anticipadas, tal vez no se gane el dinero, o si se lo gana al cabo de 5 años, que es otra manera de decir que no vale la pena. Porque si tuvo que trabajar 5 años para ganarse ese dinero, pues no fue un buen negocio, pero se lo ganó en 3 meses. El caso es el siguiente, típico caso de personas que se meten a un proyecto inmobiliario y van pagando cuotas para hasta el 30%. La empresa inmobiliaria, por aquello de pandemia y por diferentes razones, incumple la entrega del bien inmueble en el tiempo que estaba acordado en el contrato. El interesado empieza a quejarse porque él tenía planeado vivir ahí y él está pagando arriendo. Entonces dice, me están generando un daño, que es el pago del arriendo que yo tenía pronosticado dejar de pagar arriendo. Empieza a exigir y la empresa ya llevaba 1 año de retraso y tenía pinta que iba a demorarse más.
Entonces, contrata un abogado, porque había una cláusula penal, una cláusula de incumplimiento. Entonces, una abogada, insisto, conocida mía. Y ella dice, tengo dos opciones. Presento la demanda, se me va a demorar 3, 4 años el proceso mientras apelan todo ese tema. Además, con el riesgo que se me defiendan bien y me aleguen pandemia como justa causa del incumplimiento, que tienes razón, porque la pandemia modificó todo. O mejor, antes de siquiera pensar una demanda, me voy a una prueba extraprocesal anticipada, consistente en llamar al representante legal de la empresa y también llamó como testigo a el ingeniero o el arquitecto encargado de la obra. Les hace preguntas de manera anticipada y en las preguntas quedó claro que la principal causa de la demora no fue el tema de pandemia, aunque sí afectó algo. La principal causa fue que el proyecto no se había autofinanciado, no habían vendido lo suficiente y eso no es una fuerza mayor o caso fortuito, sino es una cuestión que es previsible por parte de la empresa. Termina la diligencia y a los 3 días la llaman. Doctora, acérquese que vamos a negociar la cláusula. Y le pagaron el 80% de la cláusula, que es una buena cantidad de dinero. Tome su dinero y se ganó en 2 meses. Lo que si no sabía de pruebas anticipadas, se lo iba a ganar en 5 años y esto con el riesgo de no podérselo ganar. Entonces, llévense las pruebas anticipadas como una figura muy importante. Obviamente, uno las tiene que estudiar a profundidad con cada régimen probatorio. Entonces, agarrar el Código General, agarrar el Código Procesal Penal, porque tienen reglas diferentes. Pero la figura es muy útil en la práctica profesional. Profe, en este caso de las pruebas extraprocesales, como en la prueba anticipada, perdón, el hecho de que sea antes de instaurar una demanda, podríamos decir, o sea, mi duda es más allá como somete a la contraparte, o sea, la contraparte está obligada a asistir a esta reunión que le hace la otra persona. Muy buena la pregunta. Diría que depende de cada país, ¿no? La respondo en Colombia, que es donde estamos. Claro, si yo no me puedo ir por prueba preconstituida porque la contraparte, si yo la cito, dice, no, yo porque tengo que ir. A mí nadie me obliga a aceptarle a usted una cita. Entonces yo no voy, entonces no me voy por acá, no puedo. Pero la idea de la anticipada, recuerden, es que yo vinculo a un juez. Y el que cita la diligencia no es, pues claro, por iniciativa de un sujeto privado, pero quien cita es el juzgador que decretó el acto probatorio. Entonces usted ahí no le están preguntando que asista. Usted tiene el deber normativo de asistir porque es un llamado de un juzgador y tiene consecuencias no solamente disciplinarias, multas, sino incluso probatorias, como por ejemplo que se dé por cierto lo que pretende probar el solicitante. Entonces, conclusión, como es anticipado y como es un llamado de un juez, sí es obligatorio comparecer. Profe, y en materia penal, ¿se puede solicitar una prueba extraprocesal anticipada? Efectivamente, la figura está reconocida en materia penal, pero funciona bastante diferente. En materia no penal, la prueba anticipada es una estrategia. Usted la puede utilizar cuando quiera. No hay ningún limitante. En cambio, en materia penal ya no es un acto de libre estrategia, sino solamente opera por una necesidad excepcional cuando el testigo, por ejemplo, hay riesgo de que muera, de que fallezca, de que pierda la memoria, etc. Entonces, se activa en razón a algo extraordinario. Insisto, en cambio, en no penal, que es el Código General del Proceso, se vuelve un acto de mera estrategia. La última herramienta que contempla el Código General del Proceso y por tal motivo uno pensaría en la gran mayoría de especialidades como ejemplo de prueba extraprocesal es lo que se denomina prueba de común acuerdo, que se encuentra contemplada en el artículo 190 del Código General del Proceso. Esta figura, ¿qué es lo que hace? Lo que dice es que cuando las partes se pongan de acuerdo, ellas podrán adjuntar, allegar en cualquier momento de la actuación, antes, por supuesto, de la decisión, ¿no? Podrán llegar en cualquier momento de la actuación una prueba de común acuerdo. Y obviamente esa prueba de común acuerdo, por regla general, se va a formar de manera extraprocesal. La figura casi no se utiliza en la práctica porque, pues obviamente, está supeditada al acuerdo de las partes. Y cuando las partes están en contienda, no se ponen de acuerdo en nada, porque están discutiendo. Pero la figura está reconocida. Les pido el favor a alguno que me lea el artículo 190 para que veamos cómo está regulada la figura. Artículo 190. Pruebas practicadas de común acuerdo. Las partes de común acuerdo
podrán practicar pruebas o delegar su práctica en un tercero, las que deberán ser aportadas antes de dictarse sentencia. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando una de las partes esté representada por curador ad limite. Esa es la consagración normativa de esta figura. ¿Listo? Insisto, poco desarrollo porque es difícil que se presente, pero hay que conocerla porque eventualmente en algún caso puede ser una buena herramienta para avanzar y para emitir una decisión justa. Profe, usted nos presentaba la clasificación sobre las pruebas en común acuerdo y pues eso me recordó a una técnica que se utiliza mucho, por decirlo así, que son las estipulaciones. Entonces quería saber si hay alguna clasificación que concuerde con este tipo de... Bien, buena pregunta. Sin embargo, que suene fuerte, aunque tienen algunas similitudes, funcionan de una manera muy diferente. Las estipulaciones en materia penal, recuerde que es el mecanismo mediante el cual se dan los hechos aceptados o no controvertidos. Entonces, cuando se estipula, se da por probado o las partes aceptan que hay pruebas sobre determinado hecho. En cambio, en la prueba por común acuerdo, no es que se pongan de acuerdo sobre la prueba del hecho. No. Todavía están en discusión. Solamente que se ponen de acuerdo con que determinada prueba ingrese al proceso y sea valorada por el juez en sana crítica. ¿Cuál es la diferencia? El objeto del acuerdo. En la estipulación estamos de acuerdo con la prueba del hecho, que está demostrado el hecho, que vamos a dar por demostrado ese hecho. En cambio, en la prueba por común acuerdo que estamos viendo, nos ponemos de acuerdo es sobre el ingreso de una prueba, pero seguimos discutiendo la demostración del hecho. Eso lo hacemos durante el proceso. ¿Listo? Bien, pero muy buena pregunta. Y hemos llegado al final de esta clase. Gracias por acompañarme en este episodio de En Clase con el Profe Ronald. Si les gustó, no olviden compartirlo y seguir el podcast para no perderse el próximo episodio. Los invito también a consultar los apuntes de clase en rsanabria.co y seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de nuevos contenidos. Nos escuchamos la próxima. Hasta entonces.